Educación de calidad es lo que se pide que tengamos en México. Pero ¿qué se entiende por educación de calidad? La respuesta depende de a quién se le pregunte. Hay quienes hablan de infraestructura, hay quienes hablan de computadoras, con conexión o no a internet, se habla también de educación a distancia y se habla también de los profesores. De hecho, los profesores son la materia prima más importante. Todos recordamos a unos cuantos profesores que nos cambiaron nuestra manera de pensar, aunque también recordamos unos cuantos que no vale mucho la pena hablar de ellos. Haciendo un estudio sobre los profesores mejores en diversas universidades, se encontró que el factor común para ser un buen profesor es tener entusiasmo por la materia que se imparte. Pero esto no es una cosa fácil de conseguir. Si acaso lo que se puede hacer es aconsejar a los profesores que procuren trabajar en temas que les interesen. El otro problema es cómo podemos evaluar la calidad de la educación. En México tenemos 3 instituciones que se han dedicado a evaluar la educación de los estudiantes mexicanos. La Secretaría de Educación Pública con la prueba enlace, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, el INE, y el Ceneval, los cuales aplican sus pruebas y miden resultados razonables, pero tienen el factor común de que sus reactivos son básicamente memorísticos. También se aplica en México una prueba internacional, que es la prueba PISA, aplicada a los países de la OCDE. Esta prueba tiene la ventaja de que intenta medir las competencias que debe tener el estudiante para poder aplicar sus conocimientos en la solución de los problemas de la vida diaria. Que me permito resumir brevemente en que mide enseñar a razonar. Hace falta poder razonar para poder contestar sus cuestionarios. Eso me consta porque ya los he revisado. Lo grave de esta situación es que en la prueba PISA salimos muy mal y entonces estamos entre los últimos países de la OCDE. ¿Y esto cómo lo podemos corregir? Si aceptamos que enseñar a razonar es lo que consideramos una educación de calidad, las pruebas tipo PISA nos permiten medir si tenemos o estamos cumpliendo estos estándares de calidad. Enseñar a razonar como definición de educación de calidad tiene la bella ventaja de que razonar es solamente de 2 tipos. Tenemos razonamiento inductivo o deductivo. ¿Esto qué implica? Que en cada tema del programa de su materia, el profesor tendrá que decidir si lo enseña memorísticamente, si lo enseña mediante una inducción o lo enseña de una manera deductiva. Veamos un ejemplo acerca de cómo podemos aplicar esto al concepto del principio de Arquímedes. El principio de Arquímedes dice que un cuerpo sumergido en un fluido es empujado hacia arriba con una fuerza igual al peso del fluido desalojado. Pero esta manera de enseñarlo deja fuera la oportunidad de enseñar a razonar, ya sea de manera inductiva o de manera deductiva. Podemos mostrar la fuerza de Arquímedes sumergiendo un vaso dentro de un recipiente con agua. Y claramente se siente en la mano la fuerza ejercida por el agua. Y con la balanza podemos medirla. Para medir la fuerza podemos poner la tara, eliminar el peso del agua e introduciendo el vaso a diferentes profundidades, notamos claramente cómo cambia la fuerza hasta llegar a cerca de 250 gramos.
midiendo 500 centímetros cúbicos de agua, se observa que pesan 500 gramos, lo que corroboramos la densidad del agua, que vale prácticamente 1. Para inducir el principio de Arquímedes, necesitamos datos que nos den el peso, la fuerza sobre la barra de palo de escoba y el volumen desplazado. A la balanza la podemos parar para quitar el peso del recipiente y medir únicamente la fuerza y el desplazamiento del agua desplazada, aprovechando que estamos en 400 centímetros cúbicos como valor inicial del volumen. La fuerza es 18 gramos y el cambio en volumen son 18 centímetros cúbicos, o sea, mide 418. Ahora la fuerza son 38 gramos y son 38 centímetros cúbicos el volumen de agua. Ahora mide 75 gramos el agua desplazada y el volumen desplazado son 75 centímetros cúbicos, confirmando que la fuerza es exactamente igual al peso del agua desplazada. Ahora tenemos una fuerza de 94 gramos y un volumen desplazado de 94 centímetros cúbicos, confirmando una vez más el principio de Arquímedes. Podremos deducir el principio de Arquímedes considerando las propiedades del agua en reposo y la idea de peso como la fuerza que ejerce la gravedad atrayendo una masa de agua. Con este láser podemos ver que las partículas en el agua no se mueven, lo que implica que el agua no está en movimiento. El agua en reposo no se mueve. Podemos deducir el principio de Arquímedes considerando que un objeto en reposo está sujeto a una fuerza neta igual a 0 y que el agua en un recipiente después de un tiempo está en reposo. Si consideramos una pequeña parte de esa agua, por ejemplo la marcada con blanco, el agua que está contenida en ese volumen está en reposo, lo que implica que la fuerza que ejerce el resto del agua que le rodea es exactamente igual a su peso, porque si no fuera así, estaría en movimiento. Y eso es exactamente lo que dice el principio de Arquímedes. Para verificar que el estudiante comprendió el principio de Arquímedes, le podemos preguntar qué pasa si colocamos un objeto más o menos denso que el agua en su interior. De la deducción se implica que si es menos denso flota y si es más denso se hunde. Otro tema interesante para el estudiante es la densidad del cuerpo humano, y creo que es bueno que le quede claro que la densidad del cuerpo humano con los pulmones llenos es menor que la del agua, pero si suelta todo el aire con los pulmones vacíos se puede hundir. La Secretaría de Educación Pública hace los libros de ciencias naturales para primaria. En estos libros debía de sugerir al profesor la presentación de cada tema, ya sea de una manera inductiva o deductiva, además de sugerir como preguntas de evaluación las que verifiquen que realmente se entendió el concepto. O sea, si logramos cambiar las evaluaciones nacionales a evaluaciones que midan competencias, estamos realmente haciendo una reforma educativa.